mis amores. Hoy vamos a seguir con Me llamo María Isabel. Estamos aprendiendo a explicar las características y las acciones de los personajes. Tendremos éxito cuando podemos identificar características de los personajes en un cuento, comparar y contrastar dos personajes o más en un cuento, explicar las acciones y motivaciones de los personajes, y crear un personaje con características distintas y mostrar sus acciones en mi escritura. Vamos a revisar las palabras de vocabulario. Motivaciones. La razón que hace una acción. Acciones. Lo que hace un personaje. Nacaradas. Brillosas, como lo que tienen dentro de algunas conchas. Sobresaltada. Asustada de algo que ocurrió. Gacha. Una masa blanda y líquida. Agotada. Muy cansada. Me llamo María Isabel, por Alma Flor Ada. Vamos a releer capítulos 3 y 4. Capítulo 3. En el recreo. A la hora del recreo, María Isabel se demoró en salir de la clase. Quería ver qué hacían los otros niños. Había empezado a ir a la escuela en Puerto Rico. Luego, cuando su familia se mudó a Nueva York, había ido por 2 años a su escuela anterior. Las clases allí eran en español y le habían gustado mucho sus maestras. La señorita Herrera, de segundo grado, siempre la felicitaba por lo bien que hacía las matemáticas y le había empezado a enseñar a hablar inglés. Sobre todo, le gustaba la señorita Perellade del tercer grado, que les leía cuentos preciosos en español y que enseñaba al aire libre en los días soleados. Allí había tenido muy buenas amigas, pero como aquí no conocía a nadie, siguió de lejos a los niños hasta que llegaron al patio. Una vez allí se quedó de pie en una esquina junto a la pared sin saber qué hacer. A los pocos minutos la tomaron de la mano. Era Marta Pérez. «Ven, vamos a saltar la cuerda». Y como María Isabel no se decidía, le insistió. «Ven». El ritmo de la cuerda que hacía girar junto con Marta Pérez para que saltara una niña con un vestido a cuadros hizo sentir bien a María Isabel. Era como la mecedora de la abuelita Chabela cuando la cargaba en sus piernas y la mecía para dormirla. O como el ir y venir de las olas del mar frente a la casita del abuelo Antonio. Las olas llegaban suavemente hasta la orilla de la pequeña bahía y bañaban la arena en la que se secaban al sol las redes extendidas sobre las barcas que, puestas boca abajo sobre la arena, parecían enormes escarabajos. Cómo le gustaba esa playa a María Isabel. Le gustaba caminar por ella tempranito en la mañana recogiendo los tesoros que el mar había dejado en la arena durante la noche. Conchitas nacaradas, trocitos de coral blanco, caracoles de formas distintas o un erizo seco y blanqueado por el sol. Y le gustaba bañarse al mediodía brincando entre las olas, jugando con la espuma, refrescándose en las aguas claras bajo el sol caliente. «Anda, te toca, salta», oyó que le gritaba la niña del vestido a cuadros. Qué bien se sentiría dejar que la cuerda pasara bajo sus pies sin tocarla una sola vez, mientras Marta Pérez y la otra niña, cuyo nombre no sabía todavía, la hicieran girar rítmicamente, pero todavía le dolía mucho la rodilla por la caída de la mañana y tenía miedo de no poder saltar bien. Entonces las otras creerían que no sabía hacerlo, así que negó con la cabeza. En ese momento se oyó el timbre indicando que el recreo había terminado. María Isabel siguió a las dos niñas. No habían hablado mucho,
pero la habían invitado a saltar la cuerda. Mañana, cuando no le doliera tanto la rodilla, les enseñaría qué bien sabía hacerlo. Y mientras cojeaba ligeramente hacia la clase, le pareció que quizá venir a esta escuela nueva no sería tan malo después de todo, si tan solo la maestra no insistiría en llamarla Mary. Capítulo 4. Mary López. Al día siguiente, María Isabel se enteró de que la niña del vestido a cuadros era una de las Marías de la clase, María Fernández. La otra María, María Sánchez, tenía unas trenzas larguísimas y en cuanto salían al recreo se iba a buscar a su hermana mayor y se pasaba todo el tiempo con ella. María Isabel, en cambio, se pasó el recreo con María Fernández y Marta Pérez. Y cuando la invitaron a saltar, lo hizo, aunque la rodilla todavía lo molestaba un poco. A los pocos días ya tenía una idea de cómo estaba organizado el tiempo en la clase. Sabía que por la mañana tenían lectura y matemáticas. A la maestra le preocupaba mucho que hicieran bien las matemáticas. Y María Isabel pensó que eso estaba bien porque ella nunca había tenido problema con los números. Pero lo mejor de todo fue que, a la hora del almuerzo, Marta Pérez le dijo: «Ven, te voy a enseñar dónde está la biblioteca. Hay muchísimas revistas». «¿Y podemos entrar sin la maestra?», preguntó María Isabel. «Sí, cuando queramos podemos ir a la hora del almuerzo», respondió Marta, señalándola a la puerta abierta. «¡Qué bueno!», exclamó María Isabel y le explicó a Marta: «En mi otra escuela solo íbamos a la biblioteca en grupo cuando nos llevaba la maestra». Cuando entraron a la bibliotecaria estaba en su escritorio detrás de varias pilas de libros. No dijo nada, pero levantó la vista y les sonrió. Y María Isabel sintió que la sonrisa era como una invitación a sentirse cómodas. Marta se fue de frente a las revistas y tomó varias de ellas. Se sentó en la alfombra con las piernas cruzadas y se puso a leer historietas de Batman. María Isabel caminó entre los estantes de los libros. Nunca había estado sola frente a tantos libros de cuentos y no estaba muy segura de cuál escoger. Fue leyendo los títulos con atención y de vez en cuando sacaba alguno del estante y observaba la carátula. Tenía uno en la mano cuando se dio cuenta de que la bibliotecaria estaba de pie a su lado. Era mucho más alta de lo que parecía cuando estaba sentada en el escritorio. María Isabel no la había sentido llegar, pero no se sintió sobresaltada. Al contrario, la bibliotecaria entonces se inclinó y le dijo en voz baja como si estuvieran compartiendo un secreto: «Llévalo, te va a gustar». Y María Isabel nuevamente pensó que quizá esa escuela nueva no iba a ser tan malo después de todo, aunque las clases fueran todas en inglés y aunque todavía echaba de menos a Virginia y a Clara. Pero esa tarde la maestra se volvió a impacientar con ella. La maestra preguntó si alguien podía explicar quiénes habían sido los peregrinos. Eric contestó que eran marineros y que habían hecho un viaje muy largo. La maestra entonces dijo: «A ver si Mary López nos dice qué sabe de los peregrinos». María Isabel se quedó callada. Si se hubiera dado cuenta de que la pregunta se la habían hecho a ella, hubiera dicho que los peregrinos eran gente que buscaba un mejor lugar para vivir y que eran los primeros de muchos otros que vinieron después. Y hasta quizás se habría atrevido a decir que todos eran en cierta manera peregrinos, que es lo que la señorita Perellade les había explicado, pero no dijo nada, y la maestra se enojó. «Cuando te pregunto algo, debes responder, Mary». Y enseguida le preguntó a Salomón, que tenía la mano levantada y que dijo: «Los peregrinos vinieron buscando libertad para practicar su religión». Durante toda la tarde, María Isabel estuvo con la cabeza gacha. Le preocupaba que los demás chicos pensaran que era tonta, porque no había contestado la pregunta de la maestra.
A la mañana siguiente, a María Isabel se le volvió a hacer difícil tomarse el desayuno y Antonio se disgustó. A ver si hoy no tenemos que correr para coger el autobús, Belita, se quejó. Hazla que se apure, mamá. ¿Será posible que no le importe llegar tarde a la escuela? Su madre no dijo nada, pero la ayudó a ponerse la chaqueta y le alcanzó la mochila y la bolsa del almuerzo. Por la tarde, mientras merendaban, su madre por fin preguntó: ¿Y cómo te fue hoy en la escuela, Maribel? María Isabel se limitó a contestar: bien. No sabía realmente qué decir, y se alegró de que su madre no le preguntara nada más. No le hubiera sido fácil explicarle que aunque había hecho bien las matemáticas por la mañana, por la tarde se había vuelto a olvidar del nombre que la maestra le había dado y que ahora la maestra la miraba siempre con desconfianza. Su hermano, en cambio, se decidió a hablar de sus nuevos amigos y de la buena banda de música que había en la escuela intermedia y del equipo de béisbol. Pero aunque Antonio hablaba con entusiasmo, la madre no parecía oírlo. Estaba preocupada todo el tiempo. Se habían mudado porque el señor Salazar había conseguido trabajo haciendo la limpieza y el mantenimiento de un grupo de edificios, uno de los cuales era el en que ahora vivían. Sus padres habían estado muy contentos porque no tendrían que pagar alquiler por el apartamento, y Antonio porque sería la primera vez que vivían en un apartamento con 3 dormitorios y podría tener uno para él solo. Además, a Antonio siempre le gustaban las cosas nuevas. Pero a la señora Salazar no le era fácil conseguir en este barrio los ingredientes que estaba acostumbrada a usar para cocinar. Cada día experimentaba con algo nuevo y nunca quedaba satisfecha del resultado. Además, parecía que todo costaba mucho dinero y aunque no tenían que pagar por el apartamento, el sueldo era muy poco y no alcanzaba. Esa noche, a la hora de la comida, la señora Salazar anunció: mañana voy a salir a buscar trabajo. Trataré de estar aquí cuando llegues de la escuela, pero por si acaso aquí tienes una llave. Vente derechita de la escuela y espérame aquí, no salgas a la calle. María Isabel se sintió un poco extraña al día siguiente con la cinta rosada al cuello. Siempre había llevado algo al cuello, primero una medallita de la Virgen María que le había regalado su madrina en su bautizo, luego una crucecita que le había dado su padrino cuando cumplió 7 años. Estaba tan acostumbrado al llevar algo al cuello que usualmente se olvidaba de lo que se llevaba. Pero la llave era muy diferente. A ratos la hacía sentirse importante y mayor. María Isabel se dio cuenta de que otras chicas también llevaban llaves al cuello y pensó que tenían algo en común. Pero la mayor parte del tiempo, sin embargo, la llave la hacía sentirse triste. Y esa tarde, cuando María Isabel regresó de la escuela, su madre no estaba en casa. Antonio se había quedado a practicar en la banda. Desde que tocaba el tambor se sentía muy importante y se le pasaba practicando todo el tiempo. El apartamento parecía una caja vacía. María Isabel se sentó a la mesa de la cocina. Tomó una hoja de papel y un lápiz y se puso a escribir: María Isabel Salazar López. María Isabel Salazar López. María Isabel Salazar López. Iba haciendo la letra cada vez más grande y pronto la hoja estuvo llena. María Isabel la arrugó, la hizo una bola y la tiró con fuerza al latón de la basura, pero la bola de papel no cayó dentro del latón. María Isabel pensó cómo se hubiera burlado Antonio de su mala puntería y por un momento se alegró de estar sola. Se levantó, recogió el papel y lo echó a la basura. Y entonces se puso a mirar dentro de los estantes de la cocina. Cuando su padre regresó, María Isabel había puesto la mesa y tenía casi lista la comida. Una ensalada de lechuga y tomate estaba en el centro de la mesa, en la ensaladera de madera, y en 2 ollas sobre la cocina
listos para servirlos. Había arroz y frijoles. Todo lo que faltaba era freír la carne. Su madre llegó agotada. Se tiró en una silla y se quitó los zapatos. Y al ver la mesa puesta y la ensalada lista, lanzó una exclamación de alegría. Más tarde, sentados a la mesa, su padre le dijo: «Qué gusto me da que ayudes a tu madre». Y su madre comentó: «Qué rico te ha quedado el arroz. Bien hicimos en ponerte, María Isabel. Tienes las mismas buenas manos para cocinar que tu abuela Chabela». Antonio no dijo nada, pero se sirvió un segundo plato de frijoles. María Isabel hubiera querido sonreír y sentirse feliz. Le encantaba complacer a sus padres y sabía que había hecho bien en preparar la comida. Pero ¿cómo explicar que ya no se podía sentir orgullosa de llamarse María Isabel si tenía que estar atenta a responder cada vez que la maestra decía Mary López? Ahora platiquen con tus compañeros bilingües. ¿Cómo pueden saber que María Isabel era buena en matemáticas? Busquen páginas 14 y 20. María Isabel se queda callada cuando la maestra le hace una pregunta. ¿Cómo le afecta este hecho a María Isabel? ¿Cuál creen que es la motivación de María Isabel para ponerse a preparar la cena? Ahora vamos a crear una tabla de capítulos. Voy a rotular las columnas de mi organizador gráfico capítulo 3 y capítulo 4. En cada columna voy a escribir los personajes, el escenario y los sucesos o eventos principales de cada capítulo. En la primera columna voy a escribir María Isabel, Marta Pérez y la otra niña. Ellas son los personajes en capítulo 3. También voy a escribir que el escenario es el patio de la escuela o el patio de recreo. Y el evento importante es que las niñas invitan a María Isabel a jugar. Ahora es tu turno. Por capítulo 4 vas a escribir los personajes, el escenario y los eventos importantes en este capítulo. Puedes trabajar con tu compañero bilingüe.